Vamos a comenzar por definir qué es una crisis institucional. Esto es cuando las ramas del gobierno, el presidente, el Congreso, los tribunales, chocan, rompiendo el equilibrio que sostiene la democracia. No es nuevo. Piensa en el Watergate o en el impeachment que se llevó a cabo contra Clinton durante su presidencia, que el caso sonado sobre Mónica Lewinsky, etc. Pero en 2025 algo es diferente, la polarización y un presidente que actúa sin límites está poniendo a prueba el sistema como nunca antes. Al respecto, Jessica Silvey, profesora de la Universidad de Boston, lo dijo claro. Un mes después del segundo mandato de Trump, ya estamos en una crisis constitucional. ¿Acaso tendrá razón? ¿O es una exageración por parte de esta académica? Vamos a hablar sobre algunos enfrentamientos claves que se han llevado a cabo entre la administración Trump y otras instituciones que conforman el entramado de poderes en los Estados Unidos, en particular el sistema de justicia estadounidense, que creo que a nivel mediático ha sido el más notable. ¿Y cuáles han sido los temas que han detonado esta confrontación institucional? Comencemos hablando, por ejemplo, sobre el tema de la migración. Esto a raíz de las deportaciones masivas que se han llevado adelante y los desafíos judiciales a estas medidas por parte del gobierno de Donald Trump. En migración, Trump ha ido con todo. Deportaciones masivas como las de cientos de venezolanos enviados a la prisión Secop en El Salvador, usando una ley de 1798, pero el juez James E. Bosberg dijo para y prohibió estas deportaciones. En respuesta, la administración Trump ignoró la orden, diciendo que los aviones ya estaban volando. Más de 100 fallos judiciales han detenido sus políticas migratorias por ser inconstitucionales, según The New York Times. Y no es solo eso. Trump intentó limitar la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, desafiando la 14ª enmienda. Un juez lo bloqueó, pero Trump llamó a los jueces alborotadores. ¿Qué pasa cuando es el presidente de los Estados Unidos quien ignora la ley? Los ataques al Poder Judicial de los Estados Unidos por parte de Trump y su gabinete es parte ya de la cotidianidad política en los Estados Unidos. Esto, si se quiere, ha generado algún tipo de reacciones también entre los jueces que cuestionan sus métodos y sus medidas y, por supuesto, sentencian para intentar detener muchas de las acciones que está llevando adelante el gobierno de Trump. Además de eso, se ha activado una crisis, un enfrentamiento de dos formas de ver el mundo, que ya no es izquierda-derecha, sino que más bien un pensamiento liberal versus un pensamiento conservador. Y lo que estamos viendo es justamente la expresión autoritaria de ese conflicto. No solo ignora a los jueces, también los ataca. Ha llamado a la justicia a una dictadura judicial y pidió el juicio político de jueces como Bosberg. En un caso extremo, el FBI arrestó a una jueza en Wisconsin por obstruir un arresto migratorio. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, salió en defensa. La independencia judicial es la base de nuestra democracia. La jueza Ketanji Brown Jackson fue más directa aún. Esto es un ataque a la democracia. Más de 1000 académicos de derecho han denunciado a Trump por violar el Estado de Derecho. ¿Esto es un presidente contra el sistema o es un sistema contra el presidente? Déjame saber tu opinión allí en los comentarios. Pero es que además hay otras políticas controvertidas tomadas por la administración Trump que pues han generado también reacciones por parte del sistema de justicia estadounidense. No es solo migración. Trump impuso aranceles del 154% a China
generando un caos económico y demandas legales. La Casa Blanca acusó a 3 jueces de abuso de poder por bloquearlos. También prohibió a personas trans servir en el ejército, una medida que fue detenida por una jueza en Maryland, y reanudó la pena capital federal pidiendo ejecuciones sin miramiento, lo que enfrenta demandas por violar el debido proceso. The Guardian llamó a esto un colapso constitucional lento. Adicionalmente a esto también se produjo una sentencia en la que se obliga al gobierno de Trump a reingresar a los funcionarios que han sido despedidos de las distintas agencias, y el gobierno lo que ha hecho es colocarlos en licencia pasiva para tratar de evadir la orden que le fue dictada por un tribunal. Ahora, cabe preguntarse, ¿es esto una crisis plena? Bueno, no todos están de acuerdo. En Harvard, Jenny Soft-Gersen advierte que llamarlo crisis podría empeorar las cosas, pero por otra parte, Ruth Greenwood dice que sin cooperación entre el gobierno estamos en riesgo. Brookings reporta que la sociedad civil está respondiendo 1.500 llamadas por minuto al Congreso, protestas en distintas agencias federales, pero los grandes medios y empresas se están callando, quizás por miedo a represalias. NPR lo resume: algunos creen que la Constitución ya no prevalece. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Es esto realmente una crisis en los Estados Unidos o es solo política? ¿Se podría acaso pensar que esto es un síntoma más del declive de Estados Unidos desde adentro, que ya está haciendo aguas por todos lados del sistema? Ahora, ¿qué significa esto en términos tangibles dentro de la cotidianidad de los Estados Unidos? Bueno, la confianza en las instituciones se ha derrumbado o se está derrumbando, afectando la economía, menos startups, menos inversión. En el mundo, los aranceles y la salida del Acuerdo de París tensan relaciones con aliados, política que, por cierto, ha sido bastante contradictoria en los últimos días. Wired reporta que el personal de Elon Musk alteró el sistema de pagos del Tesoro, generando caos, pero hay esperanza. Los tribunales resisten y los ciudadanos están actuando. Jessica Silvey lo dijo: la democracia depende de los ciudadanos, no solo de los tribunales. Es hora de informarte, debatir y participar. Por otra parte, algunas de las medidas que ha tomado Trump, particularmente con el tema de aranceles, han generado fuertes caídas en algo muy importante, y se podría decir que es el pilar de la economía estadounidense, y es precisamente Wall Street. Ha sido uno de los principales perjudicados con estas medidas y ya han tenido varias caídas. Trump contra el sistema, deportaciones, ataques a jueces, políticas que dividen. ¿Es una crisis institucional? Los hechos dicen que sí, pero la solución está en los ciudadanos. The Guardian lo llamó un colapso constitucional lento. ¿Alguien más lo ha notado? Yo te presento los elementos. Forma tú tus opiniones. La democracia es frágil y en este caso dependerá de la sociedad estadounidense protegerla. Bien, de momento esto es todo lo que tenemos para ustedes. Si te gustó este tipo de contenido, te agradecería un like, suscríbete al canal y deja tu opinión en la cajita de comentarios. Me interesaría leerla. Únete al debate sobre esta crisis en los Estados Unidos entre instituciones y esta confrontación desafiante de la democracia estadounidense, considerada el faro de la democracia en el mundo. Muchísimas gracias por ver el video y hasta la próxima.